Ahora vamos a arrancar lo que quedó tildado en la semana pasada. Bueno, a ver, ahora lo que quedó tildado en... Ahí está. Bien, uno de los propósitos de la gestión, como ya vimos varias veces en la clase, es incrementar la eficiencia en el uso de los recursos que tenemos disponibles y la eficacia en el logro de las metas. Básicamente la eficiencia es hacer las cosas que tenemos que hacer con lo menos posible y la eficacia en hacer las cosas que tenemos que hacer. Esa sería una definición muy cortita. Y por otro lado, que es lo que vamos a ver hoy, es asegurar la provisión de información válida y confiable para la toma de las decisiones financieras, académicas, administrativas, etcétera. Toda la información que necesitamos tener a la hora de hacer las cosas. Nosotros, como vimos, tenemos la parte operativa, que es el día a día, y la parte estratégica, que es la toma de decisiones, ya sea a bajo nivel o alto nivel, para seguir avanzando en nuestras metas. Bien, ahora vamos a ver una parte, un tema que forma parte del segundo trabajo práctico. Lo que vamos a ver hoy es el centro del trabajo práctico número 2. ¿Cómo sabemos si vamos bien? Es decir, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, la institución se está moviendo, digamos, en su entorno, estamos haciendo básicamente nuestro día a día, pero una de las cosas que tenemos que saber es cómo sabemos si vamos bien, cómo sabemos si lo que estamos haciendo está bien, si tenemos algún problema o si tenemos algo que mejorar. Bueno, básicamente lo que se mide, lo que nosotros podemos medir, lo podemos analizar y administrar, ¿sí? Básicamente lo que yo puedo medir me va a permitir a mí analizar esas medidas, esa información, y una vez que yo analizo esa información puedo administrar mi institución en base a esa información, ¿sí? Ahora, una vez que yo analizo y administro, puedo... Han levantado la mano. A ver. Sí, Adrián, a ver. Interrumpimos un minuto porque tenemos por Adobe Connect una pregunta. Profe, una consulta de resistencia. La filmina que estamos viendo, ¿usted no la subió todavía al campus, no? No. En realidad la está subida, pero está oculta. La iba a subir, la clase pasada, pero por el problemita que tuvimos, no la subí. Ahora, después de esta clase, yo la voy a subir para que ustedes la puedan bajar y la puedan, digamos, analizar, y cualquier duda que tienen, pueden enviar sus preguntas a través del foro. A ver ahora. Bien, nos avisan que estaba cortada la transmisión. ¿Querés avisar? Bien. Una vez que yo, digamos, obtengo la información, la analizo y la administro, yo puedo mejorar lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Puedo alcanzar mis objetivos. Esto forma parte, este ciclo, forma parte de lo que nosotros conocemos como mejora continua. Es decir, yo llevo adelante mis tareas, analizo la información que voy obteniendo, los datos que se van generando, y en función de eso puedo mejorar y alcanzar mis objetivos. Muchas veces yo alcanzo los objetivos, es decir, tengo eficacia en el alcance de mis objetivos, pero tengo un problema. Necesito demasiados recursos o tardo mucho, y a esto es a lo que me refiero con poder mejorar los objetivos y mejorar la eficiencia, básicamente, en el alcance de mis objetivos.
¿Cómo puedo hacer eso? A ver, esperen un segundito porque acá hay... Sí, lo que pasa es que está justo... Bueno, la sigue mostrando. No, es por el Adobe Connect. Bien, lo que vamos a ver hoy es el tema de indicadores. ¿Qué son los indicadores? Básicamente es una comparación entre dos o más tipos de datos que me permite a mí elaborar una medida o una medida cuantitativa, básicamente un número, o una observación cualitativa, ¿sí? Un dato, esto es muy importante, sobre todo cuando tengan que realizar el trabajo práctico número 2. Un dato sin procesar, es decir, una cantidad de alumnos, a lo mejor, una cantidad de electricidad consumida, no es un indicador. Eso es un dato. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Un indicador, para poder ser un dato, tiene que estar procesado y tiene que ser, como había dicho Carlos, creo que en la primer clase, tiene que tener una cierta frecuencia, se tiene que generar en forma, básicamente más de una vez, como periódica, exactamente, gracias Carlos, en forma periódica para poder convertirse en un indicador. Un indicador que nosotros vemos prácticamente todos los meses y que nos hace llorar más de una vez es la inflación, ¿sí? La inflación es un indicador económico que nos permite a nosotros ver cómo va avanzando la economía, cómo van avanzando los precios. Es decir, si ustedes ponen esto en contexto, un dato sería a lo mejor el precio de la leche, ¿sí? Un indicador es cómo va avanzando la leche a lo largo del tiempo, ¿sí? Un indicador es básicamente el avance, cómo va cambiando el porcentaje de cambio mes a mes de la leche, ¿sí? Eso es, para que ustedes tengan, digamos, así en términos muy simples, creo que levantaron la mano de vuelta, en términos muy simples, la diferencia entre un dato y un indicador. Un dato es algo suelto, ¿sí? Eso lo vimos ya en la primer clase que tuvieron conmigo, y un indicador es algo que compara, en este caso serían dos precios, y me permite obtener otro valor que me va indicando cómo va evolucionando, cómo va cambiando, ¿sí? Eso es un indicador cuantitativo, ¿sí? Sí. Quisiera aclarar algo. Está bueno el ejemplo que da Iván para que veamos la complejidad. Lo que es un indicador, que él dijo, el de la inflación, fíjense que ahí no es un indicador que tenga un único dato. En el caso el otro ejemplo que puso al lado, que fue el del precio de la leche, obviamente es un indicador individual, es la inflación relativa solo al precio de la leche, pero si hablamos del indicador inflación en general, es un conjunto de indicadores que están asociados a través de una operación contable determinada, o sea, es un promedio que se hace entre el aumento de todos los artículos que integran la canasta básica. Entonces ya ahí no hay un solo dato, es una combinación de muchos datos, ¿sí? Y de la relación de esos datos en distintos periodos, los precios de los distintos artículos que intervienen en la canasta básica, ¿sí? Y por lo tanto luego se combinan en un solo indicador. Entonces fíjense que cuando hablamos de indicador podemos hablar de algo tan simple como una relación precio anterior sobre precio actual sobre precio anterior, por 100 es el porcentaje de aumento de ese indicador. Pero viene bien entender que un indicador puede estar formado no solo por un par de datos, ¿sí?
precio actual, precio anterior, etcétera, sino que puede estar, digamos, tener en su indicación, en su significado, un conjunto muy grande de datos. ¿Se entiende esto? Bien, vamos a esperar un... Sí, bueno, uno de los ejemplos que iba a dar, que dio Carlos, yo lo iba a poner más adelante, así que lo vamos a analizar. ¿Eh? Sí, no sé si vos tenés que... No sé, que solo escuchamos lo que se tenía, no sé. Pero Adrián no contesta, como capaz que yo la sí, porque Adrián no me contesta. Se le habrá cortado, ¿eh? Pero... Bueno, yo lo sigo teniendo de allá. Bueno. Bien. Esto lo pone siempre porque lo vi recién, ¿eh? Pero después desaparece. Ah, bueno. Es para que vos lo corras acá. Ah, está. No, porque hasta ahora no había aparecido, parecía lo de abajo, ¿no? Bien. Bueno, vamos a seguir con la... Fíjense, un ejemplo muy simple, similar a lo que vimos recién con el tema del precio de la leche, pero en este caso un indicador bastante casero de cuál es la capacidad del termo y la cantidad de mates cebados multiplicados por 100, ¿qué es lo que me da? A ver, ¿alguno que tire alguna idea? ¿Para qué me serviría este indicador a mí? Para ver si va a completar la ronda de mates y te va a alcanzar. Exactamente. Acá las chicas se ríen porque está en el título, pero lo que yo quería saber era ¿para qué me sirve? Eso es, ¿qué es el indicador? No se rían, pobre de mí. Básicamente, como bien dicen las chicas, lo que me da este indicador es el porcentaje del uso del termo, pero me sirve a mí para saber si me va a alcanzar, si tengo que recargar o si básicamente tengo que poner más agua a calentar dentro de 3, 4, 10 mates para poder seguir la ronda. O sea que cuando llega al 100% no tenés más agua. Exactamente. Cuando yo llego al 100%, como dice Carl, mejor dicho al 0, en realidad. Sí. Va a ir aumentando la cantidad de mate cebado. Hoy sigo más o menos, no se asusten. Sí. Total del termo, sí, ahí sí. Este es otro... Vamos para atrás. Así, fíjense el mismo indicador y lo vamos a trabajar del otro modo. Digamos, la combinación de nosotros dos puede ser demasiado explosiva porque vamos pensando y trabajando a medida que dictamos la clase, ¿no? Pero bueno, mientras no se nos tilde el profesor está todo bien. El tema es el siguiente. Fíjense que a esto lo podemos ver de dos maneras, ¿no? Si yo pongo mate cebado sobre el total de la capacidad del termo, a medida que tengo más mates cebados acá arriba, voy aumentando la cantidad de agua acá arriba y por lo tanto va a llegar un momento que voy a llegar a la capacidad del termo. Cuando esto sea igual a esto, es decir, que haya cebado todo el termo, esto es 1 y llegué al 100%, ¿sí? En la pequeña confusión que tuvimos entre los dos era si era el 100 o era el 0. La otra forma de mirar o armar el indicador es, digamos, al revés. ¿Cuándo me quedo sin agua? Cuando tengo 0% de posibilidad de cebar mate. Y, claro, ¿y cómo lo construyo al indicador? Eso depende de mí y de lo que yo quiero ver en el indicador, ¿sí? Entonces, bueno, en cualquier momento se me cae el coso. Entonces, si yo digo capacidad del termo, capacidad termo menos mates cebados,
mates cebados sobre capacidad del termo, cuando los mates cebados sean igual a o sea, fíjense que este es un indicador también acá por 100, este es un indicador que va, cuando no tengo ningún mate cebado, la capacidad del termo, ¿sí?, es total, sobre capacidad del termo me da 1 y tengo el termo lleno para cebar mates. A medida que voy cebando mates, ¿sí?, este número, este dato, este es el dato, mates cebados, va aumentando y por lo tanto el indicador tiende a 0. Y acá el indicador tiende a 100. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo miro un dato y pienso en un indicador, tengo que ver, digamos, qué es lo que quiero ver, qué es lo que me conviene ver. A lo mejor es más indicativo, es más significativo para este proceso verlo como un porcentaje que va aumentando, porque se refiere el indicador a logros de, ¿sí? En cambio, en el caso de este termo, que a mí me gustaría saber cuándo me quedo sin agua, sería en el caso de que quiero que vaya disminuyendo, es decir, si hay algo que me va indicando cuántos mates cebé y cuántos mates puedo cebar, cuando llego a este total tengo 0% de posibilidades, digamos, de seguir cebando mate. Entonces esto hay que verlo, digamos, no es que haya una ley que dice los indicadores se construyen así o así, no, depende de cuál es el significado que quiero que tenga el indicador de acuerdo al proceso en donde lo estoy aplicando. Pero vino bien la idea, digamos, el intercambio. Bien. Para poder seguir. Sí. Una consulta. Bueno, ya borró ya. No me da el cálculo. Si lo pasamos a numérico, matemáticamente, no me da el cálculo, no me da 0. No, bueno, a ver. Hay otras cosas que no dijimos y que apelamos a su imaginación. Que la cantidad de las unidades de estas dos cosas. ¿Sí? Si yo pongo capacidad del termo, mate cebado, ustedes están pensando en 1, 2, 3 mates. Y yo estoy pensando en que ese mate tiene una capacidad, ¿sí? Y esta capacidad del termo está expresada en la misma unidad de mate cebado. Yo digo, para que esto sea cierto, la capacidad del termo la tengo en unidades, la tengo que expresar en mililitros. Y mate cebado también en mililitros. La tengo que expresar en la misma cantidad, mililitros, para que esto sea algo independiente de lo que es la unidad de medida, ¿de acuerdo? Entonces, mate cebado no va a ser 1, 2, 3, 4, sino que va a ser 20 mililitros, 40 mililitros, 50 mililitros, 60 mililitros, etcétera, de acuerdo a la capacidad del mate y suponiendo que siempre se ceba la misma cantidad. Claro, y con el mismo mate. Hay un montón de cosas a tener en cuenta. Un montón de cuestiones. Simplemente esto es Por eso, por ahí tiene que ver de que los primeros mates le van a consumir más agua también. Sí, obviamente. Siempre esto es parte de la ingeniería. Ustedes son de carrera de ingeniería, ya tienen que saber que la ingeniería es el arte de simplificar los problemas. Así que esto es una simplificación de un problema, porque si ponemos todas las variables que incluso son desconocidas, como por ejemplo la capacidad de absorción
evacuación de la yerba, etcétera, y cómo esta va disminuyendo, este problema, este indicador no sería tan sencillo. Sí, hay cosas tan sutiles como, por ejemplo, que si el agua está muy caliente, va a largar más vapor y se va a evaporar más agua y por lo tanto eso no va a ir a ningún mate. Obviamente, como dice Carlos, esto pretendía ser un ejemplo muy simple para que poder introducirlos a ustedes en el tema de los indicadores. Claro, profe, o sea, la fórmula esa, el comportamiento de los indicadores, los datos de arriba, es dinámico o relativo entre ellos, porque a 0 mate se va la capacidad total del termo, pero cada vez que se hace un mate, varía la capacidad, no la capacidad, sino lo residual que queda en el termo. Abajo Sí, pero la capacidad del termo se mantiene, digamos, siempre constante en esto. O sea, la unidad de medida, perdón, no. Lo que yo quiero decir es, vamos a suponer es que el termo, cuando tiene 1 litro de capacidad, eso yo lo establezco al principio del cálculo y a medida que voy cebando mates, permanece en forma constante. A eso me refiero con la capacidad del termo, ¿sí? Hay alguien que tiene el micrófono abierto nuevamente. Sí, porque estamos profe? preguntando. No sé si vamos al próximo. Sí. Vamos a ver si tenemos un poco más de suerte. En este ejemplo, vamos a ver que otro indicador puede ser, por ejemplo, el costo por hora de formación. Vamos a suponer que estamos tratando de calcular cuánto sale armar un curso, ¿sí? Por hora. Lo que tenemos que tomar es la cantidad total, el costo total del curso y lo dividimos por la cantidad de horas. Básicamente lo que vamos a obtener ahí es cuánto en proporción saldría hacer un curso si fuese de 1 hora. Obviamente esto es un promedio y a ver. Sí, están avisando que no, que está muy bajo el audio, dicen. A ver, vamos a empezar por lo primero. Este ejemplo quedó un poquito más claro. O sea, lo que pretendemos hacer es mostrarle ejemplos muy simples, sin toda la complejidad que encontramos recién con el termo y el mate, para que ustedes se den una idea de cómo se generan los indicadores más simples, ¿sí? A medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo un poco de más complejidad para que ustedes tengan las herramientas necesarias para hacer sus propios indicadores y obviamente para después hacer el segundo trabajo práctico. Bien. Karina, a ver. A ver. Bien. Bueno, entonces. Volvé a la presentación entonces. Vamos a esperar un segundito que hay problemas con el Adobe Connect. Esto correlo más abajo. Correlo más abajo, Carlos. Arrastralo. Ahí está. Bien. Ahora tenemos un indicador similar, pero esta vez con la diferencia entre lo que se gastó en el mes
actual versus lo que se gastó el mes anterior. Bien, es algo muy importante, ustedes ya se habrán dado cuenta que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque acá las chicas me están diciendo que pasa seguido en la facultad y estoy casi seguro de que pasa en muchos lugares. Si nosotros no llevamos un registro de cuánto papel higiénico se gasta y no vemos cómo va evolucionando, uno de los problemas que vamos a tener es que nos quedamos sin papel higiénico o nos sobra papel higiénico y no vamos a saber dónde ponerlo. Normalmente lo que pasa es la primera, ¿sí? Este indicador es un indicador de tipo diferencial. Lo único que hace es comparar cuánto se gastó en este mes contra lo que se gastó en el mes anterior. ¿Qué nos muestra este indicador? Si este indicador nos da positivo, quiere decir que yo utilicé más papel en este mes que en el mes anterior, ¿sí? Eso también puede indicar que en realidad lo que pasó es que la facultad puso más papeles en los baños y no nos quedamos sin papel, ¿sí? O hubo menos días de clase, hubo menos gente, hay un montón de posibilidades para la misma indicación. Pero está bueno que ustedes hayan tirado varias preguntas porque el tener un indicador me sirve para tener la información para después evaluar, para analizar qué significa ese resultado, ¿sí? Porque yo puedo saber si me sobró o me faltó papel, pero no por qué. Tengo que utilizar el indicador y después juntar más información para poder terminar de determinar qué es lo que pasó. Pero este indicador es lo que se llama un indicador de tipo diferencial. Compara un valor contra el valor del periodo anterior, en este caso sería el mes anterior, y nos permite saber para determinar cómo va evolucionando una variable, en este caso la cantidad de papel higiénico, ¿sí? Profe, Y una consulta. Los indicadores, aparte de cumplir una función preponderante en lo que son los cálculos estadísticos, ¿tienen alguna otra función dentro de lo que es el contexto nuestro, que es facultad? En realidad los indicadores para lo que se utilizan es para, como dije recién, para apoyar la toma de decisiones. Por ejemplo, si yo voy llevando un indicador, que después creo que lo vamos a ver, de cuántos alumnos van egresando, ese indicador para lo que me sirve a mí, o mejor dicho, a los directivos de la facultad, es para ir viendo si estamos yendo bien a la hora de lograr la cantidad de egresados que queremos, o si nos va a alertar. Normalmente un indicador, su utilidad principal es advertirnos acerca de la posibilidad de que exista algún problema, ¿sí? Después vamos a ver, creo que en la última transparencia, cuando les muestre cómo van a tener que hacer el segundo trabajo práctico, van a ver que un indicador normalmente tiene asociados valores óptimos, valores que ya no son aceptables y el valor más esperable. ¿Para qué me sirve esto? Lo iba a decir al final, pero lo adelanto ahora. Esos valores me permiten a mí saber precisamente cómo vamos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en un periodo 3 alumnos egresados y el valor óptimo es 50, obviamente estoy teniendo algún problema. Para eso me sirven los indicadores. Más allá de la toma de decisiones, me sirven a mí para ir mirándolos e ir determinando si estoy logrando mis objetivos o si surgió algún problema. Otra de las ventajas de la utilización de indicadores y la utilización de estos valores asociados es que se puede automatizar la evaluación de los indicadores. Si yo tengo la fórmula con la cual calculo el indicador, tengo los valores mínimos aceptables, los valores óptimos y los valores que ya son demasiado altos, yo puedo, de cierta forma, automatizar el seguimiento de los indicadores y una computadora me puede ayudar en eso. Eso es un temita que vamos... Sí.
Algo que, digamos, que un poco aclara también esto es los indicadores en otras ramas, en otras disciplinas existieron siempre. En una fábrica, un proceso de fabricación, sabiendo, digamos, cuánto material se usaba, cuánto material, o sea, en relación a lo producido, para saber si había roturas, el porcentaje de roturas, saber si el material había habido exceso o simplemente se había robado el material en una planta industrial. Luego, indicadores económicos existen en toda, hace una vida, o sea, muchos años atrás, pero luego esto fue como adquiriendo, cuando empiezan los temas por allá por los años 50, 60, los años de los temas de la calidad, un poco ya pasada la revolución industrial, cuando empieza a surgir la sociedad del conocimiento, y se empiezan a entender como que todos los procesos tenían su posibilidad de brindarnos información a través de distintos indicadores creados o no. Por ahí hay una pregunta en el foro, dice algo así como que solamente tienen cuestiones de papeles o de trabajos. Muchas veces los indicadores no aparecen como en un proceso industrial: cantidad de energía, cantidad de vapor, cantidad de materia prima, cantidad de producto, material de desecho, etcétera. No aparece así. A lo mejor en los procesos que son de nuestra, digamos, nuestra disciplina, que es la parte de gestión administrativa, al indicador lo tenemos que inventar, entre comillas. No es que no existe, sino que a lo mejor, si nuestro proceso es hacer resoluciones, escribir resoluciones, bueno, a lo mejor lo que tenemos que buscar como indicador es la cantidad de resoluciones por año, la cantidad de resoluciones reescritas porque se escribieron mal y hay que volverla, una vez definida, hay que volverla a hacer, digamos, a rectificar una resolución anterior, etcétera. Digamos, ¿cuánto tarda una resolución? ¿Cuánto tarda una resolución entre que se presenta y es aprobada y archivada, por ejemplo? Hay que pensarlo, pero esto de los indicadores, digamos, en la administración, es como una aplicación de aquellos indicadores que estaban en muchos otros procesos que permitían controlar esos procesos, y entonces se adoptan como un modo de control y de indicación, digamos, de cómo vamos, ¿sí? Esto es un poco el sentido que tiene. Una explicación que les quería comentar y dar es que yo les di algo de indicadores en la materia anterior, porque estaban puestos en la materia, pero en realidad yo ahora ya presenté planificaciones de ambas materias, porque en la otra la había empezado con lo que tenía y lo di porque estaba, pero en realidad corresponden a esta materia, porque el trabajo práctico final, ya se van a dar cuenta, tiene total que ver con esta cuestión de indicadores, ¿sí? Bueno, eso, pero... A ver. Esta no me hace caso. Sí. ¿Cómo? No, es que me estaba diciendo la Carlos es así. No puedo interrumpir la clase cada ratito, así que la corté y chao. Lo tuyo, Carlos. No.
preguntándole. Bien. No, hay que bajarlo. Bien. Vamos a ver cuánto dura. Vamos a ver cuánto dura Adobe Connect esta vez. Bien. ¿Qué características tiene o debe tener un indicador? Debe haber por lo menos un indicador por cada resultado. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo quiero evaluar un resultado, si yo quiero saber cómo vamos con respecto a algo, por ejemplo, la cantidad de egresados, tengo que tener por lo menos un indicador relacionado con ese resultado. Es decir, tengo que tener un indicador relacionado con la cantidad de egresados. El indicador debe estar enfocado, es decir, tiene que apuntar directamente al resultado que yo quiero evaluar, debe ser claro y específico. Esto no solo se refiere a cómo defino en términos, digamos, lingüísticos cómo es el indicador, sino también a qué tan preciso y qué tan enfocado está el indicador en sí. Es decir, si yo quiero evaluar la cantidad de alumnos que van egresando mes a mes, no me sirve absolutamente para nada evaluar cuánto papel higiénico tengo en las aulas. ¿Sí? Puede llegar a ser necesario el papel higiénico en las aulas. Básicamente, lo que yo quiero decir es que el indicador tiene que estar muy bien relacionado con el resultado que yo quiero evaluar. Obviamente el ejemplo del papel higiénico fue bastante extremo, pero muchas veces cuando se trata de obtener o de generar un indicador, uno de los problemas que hay es que no se lo define en términos que me sirva realmente para evaluar. Está a lo mejor relacionado vagamente con lo que yo quiero evaluar, con el resultado que yo quiero evaluar, pero no me sirve, a la hora de evaluar realmente no me sirve. Es decir, el cambio medido por el indicador debe realmente representar el progreso de lo que yo quiero evaluar. En este caso, el progreso que el programa, es decir, las acciones que yo voy realizando como institución para llegar al objetivo, al resultado que yo quiero obtener. Un indicador, esto yo ya me adelanté, debe ser definido en términos precisos, es decir, debe estar definido en términos que si yo se lo paso a alguien más, esa persona también lo entienda. Que no sea ambiguo, lo dije también recién, porque uno de los problemas que tenemos es que cuando yo defino las cosas en términos ambiguos, después las evaluaciones son bastante poco precisas, porque cada uno interpreta los resultados, los indicadores, de la manera, digamos, que le parece. No, digamos, por mala voluntad, sino porque lo entienden todos distintos. Bien. ¿Qué otras características tienen? Permiten identificar las diferencias existentes entre los resultados planeados y los resultados obtenidos como base para la toma de decisiones. Esto lo dije al principio de la clase. Una de las características de los usos que tienen los indicadores es para saber si vamos bien en el camino hacia el logro de nuestros objetivos. Además de ver la evolución de los resultados mes a mes, día a día, hora a hora, etcétera, me permite también hacer una comparación entre los valores que yo voy obteniendo, los valores de los indicadores, y los valores óptimos o los valores a los que yo debería apuntar. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una industria que está produciendo acero, uno de los indicadores que yo necesito tener es la temperatura del horno en el que yo voy generando el acero. Para saber si yo estoy realizando bien el proceso, esa temperatura que se va midiendo minuto a minuto, la tengo que comparar con la temperatura óptima, la temperatura ideal,
para la obtención de un acero de determinadas características. Esto, una vez más, permite que los procesos, los indicadores permiten automatizar los procesos de tal forma que no tenga que estar continuamente mirando a alguien si ese valor se va desviando o si se va manteniendo en valores óptimos. Los indicadores, además, no especifican un nivel particular de logro. Esto también es importante. Cuando yo defino un indicador, no debería estar utilizando mejora, aumento o disminución. No servirán, acá lo dice, como indicador. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien mostrábamos las diferencias entre un valor en el periodo actual y el valor anterior, lo que yo estoy definiendo en realidad es una diferencia y no una evaluación de mejora o empeoramiento del resultado que yo quiero obtener, ¿sí? Es por eso que decimos que cuando estamos definiendo indicadores, no deberíamos definirlos en términos de mejora o de aumento o de empeoramiento. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la toma de decisiones, de la evaluación posterior a la que yo debería hacer en base a esos indicadores, ¿sí? Porque puede haber otros factores que, si bien el indicador baja, no necesariamente que ese indicador baje en el contexto en el que lo estoy evaluando, no quiere decir que siempre sea algo malo, ¿sí? Sí, un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, si yo digo que el indicador que yo estoy tomando es la velocidad de mi auto por hora, y yo digo que es 130 kilómetros por hora la velocidad, alguien puede decir es una barbaridad, otro puede decir no es tanto, otro dice, bueno, ¿en qué contexto? Digamos, ¿no? Entonces, no es lo mismo ir a 130 kilómetros por hora en la autopista Santa Fe Rosario, que ese es el límite de velocidad, ¿sí?, que tiene la autopista para los automóviles, a que yo vaya a 130 kilómetros por hora en un bulevar o en una avenida de la ciudad de Santa Fe. Entonces, la evaluación de el bueno, malo, mejor o peor está también relacionado a un contexto y no solo per se en el indicador en sí mismo, ¿sí? Que esto es lo que está indicando Iván al comentar esto, ¿no? O sea, es evidente que hay indicadores que de por sí uno está acostumbrado mentalmente a tener una sensación o una relación, digamos, si volvemos al ejemplo inicial de la inflación y decimos la inflación de este mes fue 0,5%, 0,7%, vamos a sentir personalmente un alivio, sin pensar que nos están mintiendo, simplemente vamos a decir, bueno, porque tenemos ya todo un contexto en relación a ese indicador, ¿está? Pero hay un contexto para evaluarlo, pero no porque el indicador esté diciendo mejoró o empeoró. Sí, otra forma de verlo es, siguiendo con el ejemplo que daba recién Carlos, vamos a suponer que mi indicador es el consumo de combustible por kilómetro. Vamos a suponer que cuando el auto está yendo a 130 kilómetros por hora, gasta 9 litros por kilómetro. Ahora, si eso no quiere, el que yo, por ejemplo, esté gastando 10 litros por kilómetro, no quiere decir que necesariamente el auto esté funcionando mal, porque a lo mejor esos 10 litros por kilómetro están relacionados con que estoy yendo más rápido del valor de la velocidad óptima, estoy llevando mucha carga o simplemente tengo el aire prendido, ¿sí? A eso es a lo que nos referíamos, a que cuando yo tengo un valor óptimo de un indicador, ese valor óptimo o esa
digamos, esa forma de evaluarlo tiene que estar analizado en base al contexto en el que lo estoy viendo, ¿sí? Porque sí. Un ejemplo de lo que es el ámbito de la facultad para tomarlo un poco más claro y llevarlo al trabajo nuestro, ¿cuál sería? Bueno, si vamos a suponer que estoy trabajando en el área de alumnado y mi indicador es la cantidad de certificados analíticos que yo voy generando, o la cantidad, vamos a suponer, de diplomas que yo estoy generando mes a mes. Vamos a suponer que el valor normal, el valor que yo estoy viendo es de 20 diplomas de egresados por mes. Y de golpe me encuentro con que la cantidad de diplomas baja a ceros, ¿sí? El que baje a cero no necesariamente quiere decir que sea algo malo. ¿Por qué? Porque tengo que analizar el contexto en el que ese valor cambió y vamos a suponer que bajó a cero porque estoy en vacaciones, estoy en un mes de vacaciones. Es decir, volviendo a lo que estábamos diciendo hoy, el análisis de los indicadores tiene que ser siempre posterior a la obtención del valor y siempre tiene que ser analizado en el contexto, teniendo en cuenta el contexto en el que ese número, ese indicador se generó, ¿sí? Ese sería, digamos, un ejemplo simple, un ejemplo muy simplificado de un indicador y el análisis teniendo en cuenta el contexto en el que se generó ese indicador, ¿sí? Otro ejemplo podría ser, porque yo creo que los que hablaron es Reconquista, que tienen el caso de las luces, del cambio de luces LED y luces, digamos, fluorescentes. Por ejemplo, el indicador podría venir siendo la comparación de consumo consumo eléctrico, estoy como Marley, ya me como la palabra, consumo eléctrico en iguales periodos de años consecutivos, ¿sí? Entonces, el indicador es, digamos, la diferencia o la igualdad de consumo en iguales periodos o en igual mes, por ejemplo, de este año y del año anterior. Históricamente, supónganse que en un mes deciden el cambio total de las luminarias por LED y obviamente este indicador debería mostrar posteriormente esa disminución en la comparación de iguales periodos en los sucesivos, ¿sí? Entonces ustedes harían el cambio, digamos, de todas las luces o las luminarias por LED y esperarían que en el periodo siguiente, ¿sí?, el consumo energético sea diferente. Si no lo es, entonces no tendrán que decir porque hicimos el cambio y está mal, se gasta lo mismo. Ahí lo que se necesita es hacer todo un análisis para ver por qué no tuvo efecto, digamos, dónde están los mayores consumos. A lo mejor había algo que estaba, digamos, en desperfecto o algo por el estilo que tenía un consumo extraordinario y el cambio de LED, por lo tanto, no se notó, etcétera. ¿Se entiende? O sea, puede ser que un indicador, digamos, como el caso, como este ejemplo, pueda tener que cambiar para mostrar un ahorro y no lo hace por otros motivos, ¿sí? Pero al no hacerlo, digamos, no hay que sacar conclusiones precipitadas, sino que supuestamente deberemos hacer un estudio, un análisis de por qué el indicador no está dando, digamos, el resultado que se esperaba. Sí, una cosita con respecto al ejemplo que dio Carlos recién. Si bien el análisis que yo tengo que hacer, tengo que tener en cuenta todos los cambios que se pudieron haber producido periodo tras periodo, una cosa importante es que el indicador en sí no cambia, ¿sí? El indicador que Carlos mencionaba era el consumo energético periodo contra periodo, es decir, mes a mes o año contra año.
fíjense que lo que decía Carlos es que el análisis del consumo, es decir, si fue mejor o fue peor el consumo al cambiar el tipo de luminarias, no afecta el tipo de indicador que yo necesito utilizar, es simplemente la diferencia periodo contra periodo. A eso nos referimos con que no debería estar metido en la definición del indicador la idea de mejora o empeoramiento del resultado. El resultado en sí no debería estar involucrado, mejor dicho, el logro o no del resultado no debería estar involucrado en el indicador en sí. El análisis del logro o no, o de la mejora, el acercamiento al logro, es parte de un proceso posterior en donde sí yo tengo que tener en cuenta todo el contexto en el que se produjo la medición y todos los cambios que hubieron en el medio para llegar a ese valor del indicador. ¿Se entiende? Una cosa es cuando yo defino el indicador, ahí simplemente lo que tengo que tener en cuenta es qué quiero analizar. En el caso del ejemplo de Carlos es el consumo eléctrico mes a mes, ¿sí? Para determinar o saber yo si mejoró o no, si es bueno o malo, por decirlo así también muy simplificado, el cambio o el valor actual del indicador, tengo que analizar todo lo que sucedió entre el mes anterior y el mes actual, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, sería como que, o sea, el indicador en realidad es el número frío sin evaluar el contexto donde se obtiene. Exactamente, el indicador es básicamente el número que se genera al aplicar la fórmula que yo defino y el acercamiento, la mejora o el empeoramiento es lo que se determina después en la etapa de análisis, ¿sí? Ahora estamos viendo simplemente cómo se generan los indicadores y cómo deberían ser los indicadores para funcionar como tal, ¿sí? Bien, siguiendo con el tema de cómo deben ser los indicadores deben ser confiables. ¿A qué nos referimos con esto? A que los datos que forman esos indicadores tienen que provenir de una fuente confiable, pero a la vez tienen que medir claramente, es decir, tienen que medir con exactitud los datos que yo quiero evaluar, ¿sí? Después, tienen que ser válidos, es decir, está muy relacionado, digamos, con lo anterior, pero a nivel de la fórmula. ¿A qué me refiero con esto? A que la fórmula que yo obtengo cuando evalúo la validez tiene que estar relacionada realmente con lo que yo quiero evaluar, ¿sí? Una cosa es la confiabilidad de los datos, que está más relacionado con los datos iniciales, los datos base, a partir del cual yo voy a generar los indicadores, y la validez tiene que ver más con la fórmula que yo voy a aplicar, con el procesamiento que voy a aplicar a los datos para generar el indicador, ¿sí? Volviendo al tema, a lo mejor un tema de la inflación, ¿sí? Si yo quiero evaluar la confiabilidad de los datos, tengo que asegurarme de que los datos, por ejemplo, de la leche, el arroz, etcétera, provengan de fuentes lo suficientemente distintas como para tener una idea real de cuáles son los precios. Porque si yo tomo los datos de un solo supermercado o lo tomo de un solo almacén chiquito del barrio, eso no me brinda la confiabilidad que yo necesito para saber cómo van variando los precios. Tengo que tener, en este caso de la inflación, varias fuentes de datos con una cantidad importante de datos para poder después procesarlos y generar el índice, el indicador de la inflación. Y por otro lado, tengo que tener una fórmula válida, es decir, una fórmula que me genere realmente el índice de la inflación a partir de los datos que yo obtuve, ¿sí? Son cosas que están relacionadas, que pueden sonar parecidas, pero que apuntan a distintas partes
de la obtención del indicador. La confiabilidad tiene que ver con los datos y la validez tiene que ver con el procesamiento, con la fórmula que yo tengo que aplicar para obtener los indicadores. Y también la oportunidad en la cual yo obtengo los datos de los indicadores, ¿sí? Es decir, si yo tomo los datos a intervalos irregulares y después quiero evaluar la variación, tiene que servirme a mí el hecho de que sean más o menos con la misma frecuencia para poder obtener un indicador que yo pueda seguir a través del tiempo, ¿sí? Y además tienen que ser datos actuales, tienen que ser datos que yo pueda obtener ahora, o por lo menos tener la fecha en la que se los obtuvieron, ¿sí? Porque si yo quiero evaluar la cantidad de alumnos que están saliendo ahora de la facultad, que están egresando, no me sirve de nada los datos de 1990, ¿sí? No me sirve para obtener ese indicador. Los datos tienen que ser, digamos, correspondientes al periodo que yo quiero evaluar. Normalmente va a ser al periodo actual, pero lo que queremos decir es que tienen que estar relacionados con el momento, digamos, para el cual yo quiero obtener el indicador, ¿sí? O sea, tiene que servirme a mí los datos con respecto a la fecha. Bien, esta se llama así, no te rías, se llama así. Acá se me ríen porque se le pusimos el análisis crema acá, pero se llama así. ¿Por qué? Porque los indicadores tienen que ser claros, tienen que ser relevantes, económicos, medibles y adecuados, ¿sí? Se llama así, es el nombre que le puso el Banco Mundial al análisis de cómo deberían ser los indicadores. Yo sabía que alguno se iba a reír. ¿A qué nos referimos con que tiene que ser claro? Tiene que ser un reflejo lo más directo posible del objetivo, o sea, de lo que yo quiero evaluar. Preciso en su definición, que es lo que habíamos visto hace un rato, es decir, tiene que estar definido muy claramente y tiene que tener mucha relación, la más posible, con lo que yo quiero evaluar, ¿sí? Tiene que ser relevante, que es lo que vimos hace 10 segundos cuando hablábamos de la relevancia de los indicadores. Tiene que servirnos a nosotros para evaluar el resultado que queremos ver, ¿sí? Si yo estoy hablando del índice de inflación, no nos sirve de nada la cantidad de egresados que hay en la UTN, ¿sí? ¿Cómo? Exactamente, tiene que estar relacionado con el resultado que yo quiero obtener. Económico, y acá hay algo que no habíamos hablado hasta recién. Tiene que brindarnos un buen indicador, una manera lo más práctica y económica posible para obtener los datos, ¿sí? Por ejemplo, volviendo al tema de la inflación, si yo quiero obtener un índice de inflación que sea confiable, lo ideal, digamos, desde el punto de vista estadístico, sería ir a todos los supermercados del país, a todos los almacenes y a todos los kioscos y preguntarles los precios de distintos productos que yo quiero evaluar. Obviamente, desde el punto de vista económico, nunca nos cerraría porque gastaríamos más plata en hacer el análisis, digamos, la obtención de los datos y su posterior análisis, que lo que realmente me va a servir a mí el índice de inflación. O sea, no me sirve a mí tener todos los datos, en muchos casos, si a mí me sirve con un porcentaje lo suficientemente grande como para ser estadísticamente confiable, ¿sí? A esto nos referimos con que tiene que ser económico y con lo que tiene que ser práctico. La obtención de los datos no tiene que generar un costo excesivo y no tiene que llevar un tiempo excesivo tanto para la obtención de los datos como para su posterior procesamiento. Tiene que ser medible. ¿A qué nos referimos con esto? Normalmente, algo que no es medible no se puede evaluar, ¿sí?
Por eso normalmente estamos hablando de fórmulas, de números y de cantidades, porque como decíamos en la primera transparencia, lo que yo puedo medir lo puedo analizar. Si yo no puedo medir algo, ¿sí?, no puedo analizarlo y por lo tanto no me sirve de nada tener un indicador, porque lo más probable es que no me diga nada, ¿sí? Un indicador que no mide algo relacionado con el resultado no me sirve absolutamente de nada. Y tiene que ser adecuado al resultado que yo quiero evaluar, ¿sí? Es decir, si está relacionado también con lo que decíamos de que tiene que ser económico, tiene que ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente, preciso, como para que yo pueda evaluar el resultado que estoy, analizando, sin irme, a términos, números excesivos, porque estaríamos cayendo en algo que no es adecuado y normalmente estaríamos fallando al requisito de que tiene que ser económico, ¿sí? Un ejemplo de esto, suficiente dice para estimar el desempeño, digamos. Estos indicadores pueden tener variaciones, digamos, puede haber variaciones extraordinarias, ¿sí? Supónganse que, en el caso en una facultad se produce entonces una acreditación, un proceso de acreditación como en muchas de nuestras facultades. Ese proceso de acreditación necesita de la producción de un montón de papel, de hojas, de tareas, etcétera, y por lo tanto, por ejemplo, la cantidad o el uso de papel, de resmas de papel en un determinado sector como el académico se incrementa, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos, el indicador aquí lo que está diciendo es que hay una situación extraordinaria. Si normalmente veníamos con una determinada carga de trabajo y en un determinado mes ese indicador o en un determinado momento ese indicador se disparó, digamos, tampoco quiere decir que esté mal, sino que está indicando una variación del entorno. Y justamente ahí, digamos, este indicador está dando la pauta de que es adecuado, o sea, porque absorbe, o sea, indica, transparenta periodos, digamos, de alteraciones en nuestro proceso, ¿sí? Esto está en relación a la sensibilidad del indicador para poder, digamos, dar cuenta de estos procesos cambiantes o de una situación extraordinaria en nuestro procedimiento. Sí, otra forma de evaluar, digamos, el tema de que sea adecuado un indicador está relacionado con la fórmula que yo estoy utilizando para generar el indicador. Vamos a suponer que yo estoy generando un indicador que evalúa temperaturas, ¿sí? Y en algún momento, la temperatura actual está en el denominador de una fórmula. Yo tengo que tener en cuenta que si el denominador de una división es 0, esa división va a fallar, me va a generar un número infinito, entonces el indicador me va a lanzar un error. Si yo lo hago en una computadora, en una calculadora, me va a disparar un error. ¿A qué nos referimos con que el indicador tiene que ser adecuado? Tiene que tener en cuenta, como dijo Carlos, situaciones extraordinarias, como en este caso sería una temperatura igual a 0, y normalmente, si yo utilizo una fórmula solamente, esa fórmula tiene que tener en cuenta estos problemas. Normalmente, si yo estoy trabajando con este tipo de datos, en donde pueden generarse, errores matemáticos, por decirlo de alguna forma, lo que se hace es complementar la definición del indicador, digamos, la definición de la fórmula y el indicador, con una serie de
digamos, de accesorios, digamos, de explicaciones accesorias que dicen que, por ejemplo, si la temperatura es igual a 0, se tomará tal valor, ¿sí? Es decir, en caso de que se genere un error matemático, porque el denominador, la temperatura actual, es 0, agregamos en la definición una explicación de qué es lo que hay que hacer con el indicador en caso de que eso suceda, ¿sí? Se agregan una serie, digamos, de definiciones accesorias para estos casos especiales. Esto, digamos, el que se maneje de esta forma, me evita a mí problemas en la generación de los indicadores, y eso es lo que marca que el indicador sea adecuado para todos los casos que yo quiero evaluar. Bien, si bien hasta ahora fuimos mostrando distintos casos, distintos tipos, no los habíamos clasificado, no habíamos definido qué tipos de indicadores podemos encontrar, ¿sí? Si ustedes buscan en Internet van a encontrar un montón de definiciones de indicadores o de clasificaciones de indicadores. Nosotros vamos a tomar una que es la que más, digamos, se acerca al tipo de trabajo que se realizan en nuestras facultades, ¿sí? Hay un montón de definiciones, como decía, pero esta es la que más se acerca, la que más nos va a permitir a nosotros trabajar en el día a día o en la toma de decisiones en instituciones de educación. En primer lugar tenemos los indicadores de gestión, después tenemos los indicadores de resultado o de producto, los indicadores de efecto y los indicadores de impacto. Ahora vamos a ir viendo uno por uno para que ustedes vean cuáles son los distintos tipos de indicadores y en qué casos se deberían utilizar. Los indicadores de gestión normalmente son los que se utilizan en el día a día en las actividades diarias de una institución. Es decir, son los utilizados para estudiar el impacto de las acciones que yo realizo en la institución con respecto a temas como el costo de un proyecto, el costo por trabajador, el número de participantes, por ejemplo, puede ser el número de alumnos que hay en un aula, la tasa de alumnos por profesor o el índice de computadoras por estudiante. Estos son algunos ejemplos, obviamente hay un montón más, pero lo que queremos mostrar acá es que este tipo de indicadores son los que yo voy a estar utilizando o evaluando, digamos, más seguido. ¿Por qué? Porque son los que me indican a mí cómo va evolucionando con una frecuencia muy cortita, ¿sí? Es decir, puede ser día a día, semana a semana, mes a mes, todas las variables del funcionamiento de una institución, ¿sí? No, pensé que querías preguntar algo. Este, por ejemplo, es un ejemplo. Tenemos la relación entre el personal administrativo y el personal docente. ¿Para qué me sirve a mí evaluar algo así? Normalmente, por cada docente que yo tengo en una institución educativa, voy a necesitar una cierta cantidad de personal administrativo que me permita a mí cubrir las necesidades, valga la redundancia, administrativas de ese personal docente. Por ejemplo, si yo tengo 10 docentes que están trabajando en 10 materias distintas, voy a necesitar una X cantidad de personal administrativo para llevar adelante tareas como la asignación de aulas, la generación de todos los listados de alumnos, la asignación de aulas, etc. Ahora, si yo paso de 10 a 100 docentes, obviamente este indicador, cuando yo evalúo el nuevo valor, habiendo cambiado mucho la cantidad docente, va a variar muchísimo y se va a acercar mucho a cero esta relación. Eso me va a indicar a mí que en principio debería agregar más personal administrativo para poder cubrir todas las necesidades que tienen los docentes y bueno, también los alumnos, pensando en tomando como base la cantidad de docentes que yo tengo. ¿Sí? Este, una vez más, es un ejemplo muy simple para que ustedes vean
¿para qué nos puede servir evaluar algo de esta forma? Es decir, un indicador de gestión podría ser esto. ¿En qué periodo conviene evaluar esta relación? ¿Alguna idea? O sea, ¿con qué frecuencia convendría evaluar esta relación? En el ingreso. Puede ser en el ingreso, es decir, una vez al año. ¿En qué otra? En el periodo de exámenes, de mesa de exámenes. También, exactamente. Normalmente Periodo de acreditación, en las acreditaciones. También, sí, las acreditaciones no tienen un periodo, digamos, muy definido, pero es válido el ejemplo porque si yo tomo que la frecuencia con la que yo voy evaluando es cada acreditación, transformo ese valor, que no es un valor, digamos, fijo de tiempo, de años, de meses, pero defino que la frecuencia es cada vez que se produce una acreditación, ¿sí? Normalmente este tipo de relaciones, de indicadores, no me sirve a mí de nada hacerlos, por ejemplo, todas las semanas. ¿Por qué? Porque si yo tengo ya el personal, digamos, administrativo relacionado con la cantidad de docentes y lo evalúo al principio, a lo mejor de cada cuatrimestre, es muy improbable que varíe mucho esa cantidad, tanto del lado administrativo como del lado docente. Entonces no me sirve a mí de nada hacer este cálculo todos los días, tomar los datos todos los días, con lo cual es algo importante volver a lo que decíamos del análisis crema. Tiene que ser económico, tiene que ser práctico. Profe, esto puede aplicar cuando, por ejemplo, en cualquiera de las universidades se realiza una ampliación para agregar más departamentos o para agregar más laboratorios, aulas. O sea, cuando hay un incremento de la cantidad o capacidad de alumnos, automáticamente tiene que incrementar también la capacidad de personal administrativo. Exactamente. Cuando se produce una variación en la cantidad de alumnos, todos los indicadores que están relacionados con la cantidad de alumnos se van a ver afectados. Un ejemplo que sale, que a mí se me ocurre de lo que ustedes mismos compartieron en clases anteriores, en muchos lugares se estaba dando como una muestra de calidad la ampliación edilicia de las unidades académicas. Y bueno, en relación al personal de mantenimiento para esta cantidad de metros cuadrados cubiertos, por ejemplo, puede ser un indicador tranquilamente de si necesitamos más personal de mantenimiento o no, en relación puede ser mantenimiento para el tema de arreglos, reparaciones o para el mantenimiento de limpieza, etcétera. Creo que también ahí se aplica, por ejemplo. Y también se aplica, por ejemplo, en todas las regionales, el personal de la planta ideal no docente se toma por la cantidad de metros cuadrados que tiene, se saca el promedio por la cantidad de metros cuadrados para tomar la planta ideal no docente. Exacto, hay un montón de indicadores, un montón de ejemplos de indicadores de gestión, o sea, indicadores que yo los voy necesitando a medida que va evolucionando el tiempo, a medida que voy, digamos, avanzando en el año, pero una cosa importante es que, si ustedes se fijan, son indicadores que no se utilizan mucho para la toma de decisiones grandes. Se utilizan más que nada para decisiones de tipo, a corto plazo. Esto después lo vamos a ver con el tema de los indicadores de efecto y los indicadores de impacto. La frecuencia con la cual yo voy a ir evaluando estos indicadores, normalmente, excepto en algunos casos puntuales, normalmente la frecuencia con la que yo voy obteniendo estos datos es bastante corta, es decir, se van a ir midiendo en tiempos bastante cortos. Fíjense otro ejemplo, el porcentaje de inasistencias que tengo en el personal.
obviamente este lo voy a pasar bastante rápido porque es simplemente un ejemplo, digamos, adicional, pero si ustedes se fijan, este ejemplo me permite a mí saber básicamente qué porcentaje de inasistencias hay en base a la cantidad de días laborables y a la cantidad de gente que falta, ¿sí? Y la cantidad, bueno, obviamente total de personal. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para ver qué tipo de acciones tengo que tomar, preferentemente a corto plazo, para disminuir la cantidad de inasistencias, ¿sí? Puede ser que convenga hacer una campaña de vacunación ahora que viene el invierno para prevenir la gripe, puede ser brindar algún incentivo a la gente que nos falta, ¿sí? O simplemente puede ser un indicador que yo tenga que colocar en algún documento para guardarlo, digamos, para evaluaciones posteriores, ¿sí? En este caso, antes de cambiar de transparencia, una cosa importante es que las inasistencias normalmente se van a ir evaluando en periodos digamos, de igual frecuencia. Normalmente este tipo de cosas se van a ir evaluando semana a semana, mes a mes, en periodos, digamos, siempre del mismo digamos, la misma cantidad de tiempo, porque me permite a mí hacer un seguimiento bastante de cerca de cómo va evolucionando. Bien, después tenemos los indicadores de resultado o producto. ¿Para qué me sirve esto? Como dice acá, para cuantificar el grado de éxito o seguimiento de un proyecto una vez que terminó, ¿sí? Vamos a suponer, acá proyecto se refiere a digamos, un objetivo que yo me hago a partir de una decisión, ¿sí? Esto me permite a mí saber si logré o no el objetivo, o por lo menos qué tan cerca estuve. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la facultad decide llevar adelante una serie de acciones para hacer que se reciban como mínimo 100 alumnos a fin de año. Lo que se va a hacer, se va a evaluar, una vez que termina el proyecto, la cantidad de alumnos que se recibieron, y en función del valor que yo obtengo, me va a permitir a mí saber si llegué o no al objetivo que tenía, que era hacer que se reciban 100 alumnos, ¿sí? Es por eso que se denomina este tipo de indicadores de resultado o de producto. Como ustedes ven, en realidad no tiene mucho que ver con la fórmula que yo voy a utilizar para generar el indicador. Tiene más que nada que ver con la utilización que yo le voy a dar, ¿sí? Esta clasificación de los indicadores. Después tenemos los indicadores de efecto. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a la evaluación de qué efecto qué efecto causaron las acciones que yo llevé adelante, ¿sí? Midiendo, por ejemplo, el porcentaje de empleados que reciben un curso. Vamos a suponer que la facultad decide generar una serie de cursos para el personal, y uno de los posibles indicadores de efecto sería cuánta gente se presenta y terminan los cursos, ¿sí? Fíjense que a diferencia de los indicadores de producto, yo acá no estoy evaluando si se llegó o no. Estoy simplemente evaluando cuánta gente, ¿sí? qué porcentaje de la gente que trabaja en la facultad decidió llevar adelante alguno de estos cursos. Otro ejemplo puede ser la tasa de abandono de alguno de estos cursos, cuánta gente lo terminó, el índice de participación de los alumnos durante un programa de formación. Incluso puede ser un ejemplo como el de ahora, cuánta gente contesta cuando nosotros hacemos alguna pregunta, cuando Carlos o yo lanzamos alguna pregunta para que ustedes respondan. Un posible indicador de efecto sería qué cantidad de alumnos, cuántos de ustedes contestaron o propusieron ejemplos
digamos, en respuesta a algunas de las preguntas que nosotros hicimos. Si ustedes se fijan, la diferencia es bastante clara entre un indicador de gestión, en donde yo lo voy utilizando para, más que nada, la parte operativa de la institución, y después tenemos los indicadores de producto, en donde me sirven a mí para saber qué tan bien me fue, y por otro lado, acá puedo evaluar con los indicadores de efecto qué tanto afectaron mis decisiones sin tener en cuenta si llegué o no a mi objetivo, qué tanto afectaron digamos, a la gente que está dentro de mi contexto, adentro de la institución, qué tanto afectaron las acciones que yo llevé adelante. Bueno, recién lo había dicho, digamos, lo había adelantado, pero un posible ejemplo sería la tasa de abandono de los alumnos desde que ingresan a la carrera hasta que termina, digamos, el periodo lectivo. En este caso, yo lo puedo calcular generando un estudio de cuántos alumnos abandonaron y qué cantidad de alumnos tenían total. Una cosa que quiero aclarar porque es una cosita bastante importante. Hay una diferencia entre tasa y porcentaje. Esto se los voy adelantando porque por ahí cuando se entregan los trabajos prácticos hay una confusión. Una tasa es básicamente una relación entre dos cosas. En este caso, la cantidad de alumnos que abandonaron y la cantidad total de alumnos que tengo, digamos, al momento de ingresar. Esto no es un porcentaje. Para que sea un porcentaje, hay básicamente que multiplicarlo por 100. Parece una pavada, pero por ahí se confunden algunas personas a la hora de diferenciar lo que es una tasa de lo que es un porcentaje. Este valor multiplicado por 100 es lo que se llamaría un porcentaje. Parece una pavada, pero es relevante. Por ejemplo, profesor, es decir, sería una tasa de 4 a 1. Exactamente, 4... sí, o de 1 a 4, digamos. Exacto. Y el porcentaje de 1 a 4. Sería... No pueden abandonar, digo de 1 a 4 porque no pueden abandonar más personas que las que teníamos, pero es como vos decís. Eso es una tasa, es decir, la división entre un valor y otro, mientras que el porcentaje es esa división multiplicada por 100. Ahora tenemos la última división, la última, digamos, tipificación de los indicadores, y es el tema de los indicadores de impacto. ¿A qué se refiere con esto? Es básicamente al cambio en la situación, al cambio en el resultado, en lo que yo estoy evaluando, luego de que se llevan adelante las acciones que, digamos, que yo quise hacer. ¿Qué diferencia hay entre un indicador de producto y un indicador de impacto? El indicador de producto, una vez más, me permite a mí saber si llegué o no, o qué tanto llegué a un objetivo, mientras que el indicador de impacto básicamente lo que evalúa es la diferencia que se produjo entre la situación anterior y la situación actual, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en uno de los indicadores teníamos la variación entre la cantidad de papel higiénico que se utilizó ahora y la que se utilizó en el periodo anterior. Bueno, ese es un ejemplo de un indicador de impacto, ¿sí? Es decir, qué variación se produjo en la cantidad de papel consumida entre dos periodos, ¿sí? Acá tenemos otros ejemplos, por ejemplo, una mejora de la satisfacción de los alumnos, ¿sí? Fíjense que en sí no evalúa ningún objetivo, evalúa el resultado, mejor dicho, la variación en el resultado que se obtiene, mientras que el indicador de producto, relacionado a lo mejor con la satisfacción de los alumnos, me mostraría a mí si los alumnos están lo suficientemente satisfechos que yo esperaba, ¿sí? Después, por ejemplo, un incremento, una diferencia en la cantidad de graduados. ¿Por qué damos este ejemplo?
Porque, por ejemplo, yo puedo decir, mi ideal sería que haya más de 100 alumnos egresados por año. Y si yo quiero evaluar un indicador de producto, básicamente tengo que evaluar que sea mayor que 100 esa cantidad. Mientras que un indicador de impacto lo que me va a permitir a mí evaluar es qué cantidad de alumnos, qué diferencia de alumnos se graduaron. Puede estar por encima o por debajo de 100, pero lo que me va a mostrar a mí un indicador de impacto es básicamente cuánto cambió la cantidad de alumnos egresados. Profe. Sí. Consulta, si lo llevamos al tema de lo que estábamos hablando hoy del ejemplo de los focos, en este indicador se podría representar el consumo en el periodo anterior en la época de verano con los focos normales y el consumo en el periodo actual en la época de verano con los focos LED. Exactamente, eso sería un indicador de impacto, es decir, ¿cuál sería el impacto del cambio de los focos? Pero, por otro lado, yo tendría que generar un indicador de producto o de resultado para evaluar si realmente llega al nivel de consumo que yo esperaba o yo quiero obtener. ¿Sí? Vamos a suponer que yo debería usar, no sé, 1000 kilowatts por mes. Un indicador de resultado me mostraría si yo llegué o no a ese resultado, mientras que un indicador de impacto me mostraría solamente la cantidad, la variación en el consumo. ¿Sí? Normalmente los indicadores de impacto me muestran variaciones, diferencias entre, dos mediciones, dos indicadores, mientras que los indicadores de producto me dicen qué tanto me acerqué al objetivo que yo tenía. ¿Vos querías decir algo? Sí, otro indicador de impacto puede ser en relación a los alumnos recibidos, puede ser el promedio con el que se reciben los alumnos de un año a otro, de cada cohorte, por decirlo de alguna manera, si bien no existen las cohortes en nuestras universidades, porque los alumnos cursan una mezcla de materias de cada año, pero podría ser, digamos, el promedio de nota de los alumnos, o por ejemplo la cantidad de alumnos que se reciben con un promedio mayor de 7, por ejemplo, y en cada periodo, en cada año, eso podría ser también un indicador de impacto, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo de Carlos, vamos a suponer que yo llevo adelante un proceso de reorganización de las materias, y si bien no cambio los planes de estudio, llevo adelante cursos de capacitación para los docentes, compra de equipamiento para que los alumnos puedan estudiar en la facultad, puedan comunicarse más fácilmente con los docentes. Un indicador de impacto sería la variación en la cantidad, en el promedio con el que se reciben los alumnos luego de que yo llevo adelante todos estos cambios, ¿sí? Como ustedes ven, los indicadores de impacto me permiten a mí saber cuánto cambió, independientemente de si llego o no a lo que yo quería, cuánto cambió el resultado que yo quiero evaluar en función luego de que se llevan adelante ciertas acciones. Bueno, acá teníamos, por ejemplo, un indicador de impacto que es la variación en la cantidad de docentes. ¿Sí? Vamos a suponer que por alguna razón, por algo que yo quiero evaluar, vamos a suponer, no sé, de alumnos, por ejemplo. O una nueva carrera, puede ser, sí. Vamos a suponer que cambia la cantidad de alumnos y quiero evaluar el impacto en la variación de docentes. ¿Sí? Quiero evaluar cómo varía la cantidad de docentes en función de la cantidad de alumnos que tengo. ¿Sí? Vamos a suponer que alguien más toma la decisión de contratar a los docentes dentro de la facultad. Lo que yo quiero evaluar es, por ejemplo, qué cantidad de docentes hay ahora contra la que había antes, y de esa forma me puede a mí servir ese indicador de impacto para hacer cálculos, como decíamos hoy, de qué cantidad de personal administrativo voy a necesitar, o simplemente qué cantidad de oficinas voy a necesitar para que los docentes puedan trabajar. ¿Sí? Este es un indicador bastante simple
pero como ustedes ven, me permite a mí utilizarlo de distintas maneras o para distintas cosas. Bien, ahora vamos a pasar a la parte que más miedo le va a dar a ustedes. Sí, ya utilizaron, como dice Carlos, ya utilizaron algo parecido, que es la plantilla de la definición de un indicador. ¿Para qué les vamos a mostrar esto? Bueno, básicamente este va a ser el cuerpo del trabajo práctico número 2. Lo que vamos a hacer en el trabajo práctico número 2 es pedirles que a partir de los datos que ustedes generaron, armen una cantidad de indicadores y después, a medida que lo van llenando, se van a ir dando cuenta que van a tener que clasificar, por ejemplo, si si el indicador es de tipo de gestión, resultado, etcétera. Vamos a arrancar por el principio. En primer lugar, lo que van a tener que hacer es definir cada indicador con un código. El código lo pueden definir ustedes de la manera que mejor les parezca, ¿sí? Básicamente lo que les pedimos es que lo mantengan de... Hay alguien que está levantando la mano, no sé si quieren, creo que es La Rioja, no sé si quieren preguntar algo. Sí, bueno. ¿No nos escuchan? ¿No nos escuchan? ¿O no pueden hablar? Sí, profe, no, estamos escuchando y justamente estábamos relacionando con lo que hicimos con la otra asignatura, planificación. Ah, bien. No, entonces llegó tarde la imagen y pensé que querían preguntar algo. Problemas de la tecnología moderna. Bien, lo que les decíamos es que los códigos deberían mantenerlos más o menos cortitos en 4 o 5 caracteres, 4 o 5 letras o números. Normalmente lo que se utiliza para estos casos es utilizar 2 letras que defina, digamos, el área en el que ustedes están trabajando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, alumnado puede ser AL seguido de 3 números, ¿sí? Esto es un ejemplo, normalmente es lo que se utiliza en los trabajos en donde se están haciendo análisis o sea, generación de indicadores, se utiliza una generación, digamos, de códigos de esa forma. 2 letras para identificar el área y un número de 3 o 4 cifras para identificar cada uno de esos códigos dentro del área, ¿sí? Básicamente eso es a lo que se refiere el código. Después, ¿cómo arman el código? Lo definen ustedes. Después, bueno, esta parte de la dimensión y el factor, no sé qué hora es, pero me parece que va a convenir. Sí, ya estamos, sí. La vamos a definir, yo la voy a explicar un poco mejor en la clase que viene, le voy a sacar un ratito a Carlos, la vamos a pasar por ahora porque tiene algunos vericuetos que no voy a poder tocar, digamos, ahora. Después la descripción es una descripción, digamos, con sus propias palabras, de qué es el indicador, ¿sí? Cómo lo piensan armar, ¿está? Cómo piensan obtener los datos, para qué lo utilizarían, ¿sí? O sea, es una descripción en 2 o 3 oraciones o menos, si ustedes quieren, de cómo obtendrían esos datos y para qué lo utilizarían. Después tenemos la parte de la fórmula. Normalmente los datos que ustedes van a estar manejando son datos numéricos. Es por eso que le pusimos la fórmula. Como ustedes vieron, todos los ejemplos que les mostramos son todos ejemplos numéricos. Así que una de las cosas que van a tener que poner es cómo generarán ese indicador en forma numérica, ¿sí? Es cómo van a tomar esos datos y van a generar el indicador que ustedes quieren utilizar para evaluar lo que van a definir en la descripción, ¿sí? Ahora, la parte de interpretación. Esta parte de interpretación, en esta parte lo que van a tener que colocar es cómo interpretarían ustedes los resultados de
los distintos valores de este indicador. Por ejemplo, vamos a suponer que el indicador es el promedio de notas que tienen los alumnos en un determinado año, ¿sí? Independientemente de cómo generan la fórmula ustedes, ¿cuál sería la interpretación de que los alumnos tengan, por ejemplo, 4 en el valor de promedio de sus materias? ¿Sí? ¿Cuál sería, cómo interpretarían ustedes ese valor numérico? En este caso, por ejemplo, sería que si los alumnos tienen un valor menor a 4, en este caso sería que muchos alumnos están teniendo muchos problemas y están rindiendo todas las materias mal, muchas materias mal. Ese tipo de interpretación es lo que queremos que coloquen ahí, más allá de los campos siguientes que ahora voy a discutir. Sí, en ese sentido nosotros vamos a poder corroborar que la fórmula que ustedes ponen realmente se puede interpretar del modo que ustedes dicen, pues muchas veces me ha pasado, y está bien que retomemos este tema, digamos, porque yo di un práctico muy liviano sobre indicadores, lo que tenían que definir es 4 indicadores de un procedimiento que ustedes eligieran, y en muchos casos, digamos, la interpretación que ustedes le daban no se ajustaba a, por ejemplo, decían que era el porcentaje y no estaba multiplicado en la fórmula por 100, ¿sí? O decían que era la diferencia y me daban una sola cantidad, no había una resta. Entonces, esta interpretación es para realmente corroborar que ustedes están definiendo la fórmula de acuerdo a lo que se debe interpretar del indicador, ¿sí? Sí, les va a servir a ustedes también para, como decía Carlos, primero ver que la fórmula que ustedes están colocando realmente les defina el indicador que ustedes quieren obtener, y también les va a servir para corroborar que lo que ustedes colocaron en la descripción de ese indicador, para qué sirve, etcétera, realmente tenga que ver con la fórmula y con lo que ustedes interpretan debajo. Si la interpretación que ustedes colocan debajo, digamos, de la fórmula, después de haberla armado, después de haber analizado los datos, arman la fórmula y la interpretación no guarda relación con la descripción de lo que ustedes quieren obtener, les va a servir a ustedes también para evaluar qué es lo que tienen que cambiar para, digamos, llevar adelante la generación de esos indicadores. Nos va a servir a nosotros para entender qué es lo que quisieron poner ustedes, ¿sí? Y les va a servir a ustedes también para verificar que lo que ustedes están describiendo en la descripción realmente termine siendo interpretado de una manera coherente con esa descripción. Como les estamos pidiendo que trabajen con fórmulas, con valores numéricos, una de las cosas que normalmente se utilizan, sobre todo cuando estamos trabajando con el manejo automatizado de indicadores, ¿sí?, es una serie de valores que me indican a mí básicamente si estoy yendo bien o mal. Es decir, tenemos un valor óptimo, que es el valor al que yo quisiera llegar. Normalmente el tema de los valores óptimos se utiliza en los indicadores de producto, ¿sí?, en donde yo tengo un valor óptimo y si yo llego a ese valor o me acerco lo más posible, voy a poder saber que logré ese objetivo. Después, tengo un valor mínimo deseable, ¿sí?, que es básicamente, si en el caso, por ejemplo, que yo estaba dando del promedio de notas, el valor mínimo deseable es 4, ¿sí? El valor mínimo deseable de los alumnos es 4 porque eso me va a indicar que como mínimo están aprobando la mayor parte de las materias, o por lo menos están muy cerca de eso. Mientras que el valor real es el valor que ustedes normalmente están viendo en su trabajo diario, ¿sí? El tema del valor real normalmente
se utiliza cuando yo estoy trabajando con una computadora y la computadora me va mostrando esos valores y puedo compararlos al mirar el valor real, el valor actual, con el valor mínimo deseable para saber si hay algún problema o con el valor óptimo para saber si estoy yendo muy bien o por lo menos me estoy acercando. Otra cosa que necesito saber es el origen de los datos. Arriba en la descripción yo les pedí que coloquen el origen de datos, pero defínanlo de una manera, digamos, de una manera bastante, lo más simple posible. Debajo sí necesito que coloquen el origen real de los datos, que es lo que habíamos visto en la clase que hablábamos de datos de información, es decir, si los datos provenían de una fuente en papel, si venían de un área determinada, si por ejemplo los datos había que ingresarlos manualmente, si ya estaban en una computadora, en una planilla Excel, etc. La periodicidad está relacionada con cuál es el periodo con el que correspondería, o sea, serviría realmente generar este indicador. Es decir, si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos focos hay quemados en las aulas, con qué frecuencia convendría pasear por toda la facultad, ir contando los focos que están quemados para poder decidir si necesito comprar más, si tengo que hacer algún trabajo especial de mantenimiento o básicamente si yo tengo que tomar alguna acción si hay más o menos de una determinada cantidad de focos quemados, ¿sí? O, como habíamos visto hoy, si yo estoy evaluando la relación entre la cantidad de docentes y la cantidad de personal administrativo, como habíamos dicho, no conviene hacerlo todas las semanas, todos los días. En este caso, la periodicidad sería o cuatrimestral o a lo mejor anual o en muchos casos se puede llegar a hacer mensual si es que nosotros esperamos que vaya variando mucho la actividad en una facultad. No es el caso de la cantidad de docentes, pero... Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si ustedes dan el origen de los datos, es una encuesta, digamos, ahí tenemos un problema de costos, por ejemplo. Entonces estaba relacionado con lo que habíamos comentado en la escala crema, digamos, en cuanto a que tenía que ser económico, ¿sí? Una encuesta generalmente es costosa porque necesita tiempo, necesita personal, etcétera. Un clásico dato de encuesta es el resultado de la cursada de los alumnos. Entonces ahí, por cada materia hay un resultado, si es muy bueno, regular, que la puedo poner numérico, ¿sí? La periodicidad es anual, es decir, cada vez que se dicta la materia se hace la encuesta y entonces el origen de los datos es una encuesta. En ese caso ya está definido y el procedimiento se hace todos los años, ¿está? Entonces tengan cuidado, también el origen de los datos nos está permitiendo ver si realmente el dato es obtenible periódicamente o no. Exacto. Bueno, y sí, ya estamos terminando, nos faltan los últimos campos que básicamente lo que les estamos pidiendo acá es que marquen con una cruz o una tilde qué tipo de indicador es el que generaron, si es de gestión, si es de resultado, si es de efecto o si es de impacto, ¿sí? Básicamente lo que le estamos pidiendo en esta última sección es que clasifiquen el indicador que ustedes acaban de generar, ¿sí? Así que bueno, yo digamos la pensaba explicar un poquito mejor a esta plantilla, pero nos tomamos unos minutos en la clase que viene, el martes que viene, para explicar un poquito mejor y ya vamos a alargar en ese momento el segundo trabajo práctico para que ustedes se vayan sacando las dudas y después lo puedan llevar adelante. Bien, no sé si querías agregar algo, Carlos. No, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Ahí no sé si recibieron el aviso. Ya les extendí la fecha de entrega después del primer trabajo práctico, de entrega del primer trabajo práctico. Yo no me había dado cuenta, puse el 6 de
de abril, pero bueno, ahora se las pasé al 20 de abril para que ustedes puedan, ¿cómo es?, con tranquilidad resolver las dos cosas. Les repito nuevamente y hablen a sus compañeros, la entrega de la tarea se hace a través de la plataforma, todos deben entregar de acuerdo a la consigna. Esto me permite poner una nota y hacer las tablas de clasificaciones de todos los alumnos, si no después tengo que andar buscando dónde está la entrega del alumno, con qué grupo, y no lo puede ver directamente en el listado de los nombres de los trabajos prácticos que ustedes van entregando. Esto, digamos, no es un capricho, sino que a ustedes no les cuesta mucho poner el nombre que yo les pido, y a mí me favorece ver realmente todas las entregas, quiénes entregan, quiénes no entregan, etcétera, ¿sí? Para aquellos que les resultaba costoso encontrar dónde se debía entregar una tarea, les hice y compartí un documento PDF entrando yo como estudiante y viendo capturando las pantallas de cómo se hace la entrega para que ustedes puedan ver dónde hacer la entrega. Yo creí que en general habían ya tenido una capacitación sobre el Moodle y que todos sabían cómo trabajar en la plataforma. No me preocupa, digamos, que tengan alguna duda, simplemente avísenme con tiempo, así yo puedo hacer de estos pequeños tutoriales con suficiente antelación y ustedes no pierden tiempo para las entregas de los trabajos prácticos o de las actividades que les damos. ¿De acuerdo? Será hasta el martes que viene entonces. Consulta, ¿el jueves nos tenemos con ustedes? No, Patricia indicó que el jueves tiene, este jueves y el jueves de la semana que viene tienen las dos últimas clases de diseño. Listo, gracias, nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene, hasta luego. Chao, profe, hasta el martes. Hasta el martes.